Ok, muy bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en nombre del Grupo Estudiantil Estudiantes Trabajando por una Sola Salud, le damos la cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy. Quería mencionarles que el grupo de estudiantes trabajando por una sola salud el día de hoy tiene el compromiso de poder realizar este conversatorio con expertos, obviamente, que han trabajado en su momento de sus diferentes disciplinas en salud, como también en sus diversas instituciones en las cuales representan. Quería un poco hablarles sobre el grupo estudiantil. Este grupo estudiantil denominado en siglas ETUS es un grupo que está conformado por estudiantes no solamente de medicina veterinaria, sino también de otras disciplinas, el cual está reconocido por la International Students One Health Commission, y también tienen específicamente la misión de promover la comunicación, la colaboración multi, inter y transdisciplinaria, fomentar obviamente el concepto y fortalecer en los estudiantes que integran el liderazgo y la gestión de proyectos relacionados al concepto. Este grupo, bueno, tengo la oportunidad de tener la mentoría junto con la doctora Cris Pinto, que actualmente se encuentra en Inglaterra y fue una de las promotoras del grupo que actualmente está registrado también en la Facultad de Medicina Veterinaria. En su momento ya vamos a tener la oportunidad también de conversar con Cris en el trayecto de las preguntas que van a formular los estudiantes el día de hoy. Yo no tengo más que decirles, más que agradecer de antemano a los expositores del día de hoy, más que expositores panelistas del día de hoy que van a responder las preguntas de los estudiantes. Tengo muy buenos amigos que están el día de hoy y que van a integrar esta mesa virtual para responder estas preguntas. Bueno, sin más, le doy el pase a Stephanie, que tiene algo muy importante que compartirles. Gracias, doctora Miriam. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Stephanie Salazar Uribe. Soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Grupo ETOS. Vamos a iniciar con la conferencia de hoy, que más que una conferencia es un conversatorio, para que podamos sentirnos más a gusto con los grandes invitados de hoy. Recordando el 3 de noviembre, el día de One Health o Una Salud, evento global diseñado para crear conciencia y educar sobre un esfuerzo colaborativo para proteger la salud de los humanos, animales y el ambiente por su estrecha relación. Este concepto está tomando cada vez mayor importancia y con ello tomando nuevas iniciativas y proyectos, para así destacar este concepto en su trabajo transdisciplinario. Ahora, para poder entender un poquito sobre este concepto, vamos a ver lo que es un trabajo multi, inter y transdisciplinario para presentar una pequeña conceptualización de estos. ¿Qué es el trabajo multidisciplinario? Si bien es cierto, incluye más de una disciplina, su mecanismo de acción no transgrede los límites que cada quien tiene en su área, y por ello cada profesional contribuye desde su punto de vista, es decir, desde su área en confort. Siguiente. En cambio, el trabajo interdisciplinario es la cooperación e integración de dos o más disciplinas. Esto traspasan los límites para poder conciliar un enfoque en común o una síntesis, que es un trabajo en equipo. Siguiente. Y por último, tenemos el trabajo transdisciplinario. Aunque se tiene una característica muy especial, pues busca el conocimiento del conocimiento, es decir, va más allá de las barreras que tiene uno como profesional, conociendo sus límites, y que por ello busca la integración de varias disciplinas, saliendo de la zona de confort que un profesional maneja en su área, por lo que es holístico. Vale decir que su ámbito de acción es superior a cada disciplina. Bueno, una vez aclarado todos estos conceptos, vamos a iniciar con las presentaciones de nuestros estimados ponentes. Siguiente. Iniciaremos con Patricia Torres. Siguiente, por favor. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de maestría en conservación de los recursos forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Asimismo, ha cursado cursos especializados sobre manejo diversificado de bosques naturales tropicales, gobernanza, PLEC, fauna silvestre, conectividad, consulta previa y acceso a la información pública, entre otros. Cuentan con más de 10 años de amplia experiencia en la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas a los cursos forestales y de fauna silvestre, tanto en el sector público como CIFOR, CERFOR y en calidad de consultora en la INAO, más desde la sociedad civil como DAR y SPD.
Ha participado activamente en la formulación y programación de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus reglamentos, la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017-2027, y su Plan de Acción 2017-2022, así como también las normas complementarias emitidas por el ONCIFOR y el CERFOR, entre otros. Siguiente. El doctor Jair Anicama es médico veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Gobernanza de Riesgos y Recursos por la Universidad de la Heidelberg de Alemania. Ha realizado investigación y gestión de proyectos en adaptación al cambio climático y gestión de riesgos bajo un enfoque transdisciplinario. Viene practicando la docencia en la Universidad de Entidades Académicas como Universidad Científica del Sur, Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente es co-investigador del proyecto Pegasus e investigador correspondiente de clima en la Cayetano, entidad representante en Sudamérica para iniciativa Lancet Countdown. Siguiente. El Dr. Juan Moore es PhD en Inmunología Comparada de la Facultad de Ciencias Universitarias de Alberta, Canadá, miembro del World Society for Virology y miembro de la American Society for Virology de Estados Unidos. Es investigador asociado del proyecto de incorporación de investigadores del FONCITE y Banco Mundial del Perú. Ex pasante de la Universidad Sueca de Agrarias Agrícolas en el Laboratorio de Virología, en Suecia 2013. Médico veterinario, magíster en Ciencias Veterinarias, con mención en Salud Animal, docente de la unidad de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra universidad. Sus trabajos de investigación están orientados al estudio de enfermedades infecciosas y potencialmente zoonóticas de origen viral con una perspectiva inmunológica. Expositor en congresos internacionales y nacionales. Becario del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FINCITEC Perú, para estudios de doctorado en el extranjero. Es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, para realizar estudios de maestrías en universidades peruanas. Siguiente. La doctora Bravo Luna Leni es médico cirujano con una experiencia profesional de más de 16 años con maestría en salud pública. Es directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista con un periodo de 10 años aproximadamente. Tiene una experiencia en los ámbitos de gestión institucional, planificación y elaboración de presupuesto, planeamiento estratégico y utilización de marco lógico. Encargada de la dirección de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista en la actualidad. Desarrolla cargos como subdirección, coordinación general de la Escuela Profesional de Medicina Humana, coordinación general de internado médico, docencia universitaria en cursos de gerencia de servicios de salud y atención integral a salud en servicios periféricos y comunidad. Redacta artículos y es asesora en proyectos y trabajos de investigación de pregrado y posgrado. Es miembro evaluadora acreditada por la Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina y también es miembro de la Comisión de Acreditación de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Par evaluador internacional de la Red Internacional de Evaluadores. Docente custodio del Examen Nacional del Residentado Médico. Tiene experiencia en administración y gestión académica, también en implementación de sistemas de gestión de la calidad en el rubro educativo y en empresas privadas de salud. Presidenta del Comité de Autoevaluación y Acreditación Nacional con el modelo de calidad CINEACE, presidenta del Comité de Acreditación Internacional con el modelo de paradigma de calidad RIED, presidenta y líder del proyecto de esta facultad con fines de certificación ISO 9001-2008. Actualmente es vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, directora general de Calidad de Investigación, Acreditación y Licenciamiento, directora del Instituto de Investigaciones en Interculturalidad, directora del Residentado Médico Investigadora RENACID, categoría María Roktorowski II, en la línea de Genómica y de Interculturalidad de la Universidad Prepada de San Juan Bautista. Siguiente, por favor. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Camila Galvez Pez. Ella es arquitecta máster en Ciencias en Gestión Urbana por la Universidad Técnica de Berlín. Trabaja actualmente para la Alianza Internacional de la Discapacidad en Ginebra, Suiza. Durante los últimos 7 años se ha enfocado en proyectos humanitarios de desarrollo social, por ejemplo, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. En el campo de la salud pública, Camila co-desarrolló el proyecto Cusca Rumihuasi, Vivienda para Mejorar la Salud, como parte del programa Cuscaya de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Washington.
A continuación, mi compañera Cuadros comenzará a realizar la primera pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Camila Vidal y soy miembro de ETUS. Y hoy les voy a presentar la primera pregunta. Si podrían esperar un momento mientras presento, por favor. Ya, entonces empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿la universidad forma profesionales para hacer frente a los problemas que se ven en la sociedad? De acuerdo a las universidades, sin embargo, estos problemas actualmente exigen hacerlos frente una manera interdisciplinaria o transdisciplinariamente, mientras tanto que en las universidades todo es de acuerdo a una especialidad o disciplina. ¿Qué alternativa ustedes presentarían para poder hacer un enfoque transdisciplinario y así generar un enfoque más creativo a la hora de resolver problemas más cotidianos como los de la salud pública? Entonces, doctora Bravo, ¿qué opina usted acerca de esta pregunta y qué soluciones nos podría brindar el día de hoy? Muchas gracias por la invitación al comité organizador de esta actividad. Para nosotros, los académicos, este tipo de actividades nos motivan a que podamos seguir en este trabajo permanente, no solamente de formación, sino con otras miras, ya en un enfoque de protección al ser humano, a la naturaleza, a los animales, una visión de responsabilidad, como lo llamamos en la universidad, responsabilidad social, pero que considero que va más allá. Quiero compartir, no utilizo mucho, ay, qué pena, esta plataforma, no sé si me pueden permitir compartir, por favor. Sí, claro, no hay problema. Es muy chiquito, pero quiero ya. Bueno, no soy muy diestra en esta pantalla, pero Lenny, al lado de la manito, ahí puedes compartir. sí estoy en eso. Compartir. Ujú. ¿Ven mi pantalla? Todavía no, ahí está cargando. Está perfecto. Está cargando. Perfecto, ya estamos. Muy bien. Lo que había preparado para la primera pregunta es básicamente explicarles desde mi experiencia. Yo soy una médico formada en investigación y sobre todo en calidad, en todo lo que son sistemas de gestión de calidad. Por ello, el punto de la pregunta de cuál es la importancia y por qué, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer nosotros, los que estamos a cargo en este momento de direcciones o de equipos que formulan gestión curricular, es identificar a la pertinencia social como un requerimiento de un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué hablo de pertinencia social? Porque la pertinencia social tiene que ver directamente con la necesidad de la sociedad, la necesidad del ser humano, la necesidad que tenemos actualmente para proteger, viendo una visión que tenga que ver básicamente con el cumplimiento de situaciones que puedan permitir trabajos únicos, pero que tengan que manejar experiencias multidisciplinarias, interdisciplinarias, transdisciplinarias. Por ello, lo que consideramos como una experiencia que puede servir o el que se puede hacer, como es la pregunta, es que esta pertinencia social vaya aterrizada, vaya identificada directamente en los perfiles de egreso. Estos perfiles de egreso que elaboran las diferentes universidades en el mundo tienen que cumplir con la característica de la pertinencia social. Esta pertinencia social obviamente está aterrizada, las ODS están aterrizadas a las necesidades,
a los referentes que tienen que ver con la globalización, el cambio climático, y que tenemos que preparar no solamente médicos veterinarios, enfermeros, sino que también tenemos que preparar abogados o ingenieros o cualquier profesión para que se involucren en los contextos. Los perfiles de egreso tienen que estar trabajados con los contextos internacionales, con los contextos nacionales y con los contextos regionales y locales, porque nosotros podemos identificar una necesidad internacional y a veces olvidarnos de nuestra necesidad como país, de la salud pública en el país, de la salud pública en la región, en el local, y también de la mano, una vez que tengamos esa identificación, trabajar ya las competencias, pero estas competencias dirigidas a esta fusión o a este trabajo que no es necesariamente disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, que puede ser compartido en todos los estamentos de las diferentes especialidades o disciplinas. Es por ello que el análisis del requerimiento parte básicamente, en mi opinión, de la pertinencia, lo que realmente necesitamos, la elaboración de un perfil de egreso, la identificación de los requerimientos, si estamos formando profesionales de salud, si estamos formando profesionales tecnológicos, también tienen que ver la pertinencia social y el soporte para esta naturaleza, este convivir. Luego, las competencias que son generadas obviamente como los resultados de aprendizaje y dirigiendo básicamente a lo que queremos lograr en un egresado, en un profesional, en un veterinario, en un médico. Y luego, adaptarlo a líneas de carreras. En estas líneas de carrera tal vez va un poco más profundo el tema de la pregunta con la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, porque trabajando con líneas de carreras en mallas curriculares core, ¿qué significa? Mallas que están específicamente dirigidas al cumplimiento de los logros del aprendizaje, podemos tener resultados específicos. Si no, como anteriormente o antiguamente se trabajaba en mallas curriculares obesas, cargadas de diferentes asignaturas que tradicionalmente, supuestamente cumplían un fin, pero que cuando articulamos y medimos competencias no trascienden porque no generan un impacto. Sin embargo, dejamos de promover la utilización de espacios en asignaturas que pueden fusionarse, que pueden integrarse, y de ahí viene el aprendizaje basado en equipos. El aprendizaje basado en equipos en las agrupaciones e integraciones de asignaturas para mallas core, para resultados de aprendizaje más productivos. Y también el aprendizaje basado en equipos como estrategia para que en este caso las líneas de carrera, como tenemos acá en el caso de Medicina de San Juan Bautista, una línea de atención integral integrada y salud pública pueda funcionar. ¿Qué es esta línea de atención integral e integrada de salud pública? La atención integral es ver al ser humano, su familia, su contexto, su naturaleza, su medio ambiente y protegerlo integralmente. ¿Y qué es integrada? Integrada es trabajar con los equipos desde el punto de vista médico, pero no solamente con los equipos enfermera, médico veterinario, tal vez tecnólogo, no solamente con los equipos profesionales, sino integrada viene desde el punto de vista de integrar equipo, la comunidad, la sociedad, los promotores sanitarios, las parteras, los chamanes. ¿Qué significa, doctora? ¿Que yo voy a enseñarle medicina al chamán? No, significa que lo voy a involucrar en el equipo para proteger la salud. ¿Cómo? Acordémonos que en muchos lugares del país no necesariamente tenemos médicos y este chamán es el único o este apu es el único que resuelve los problemas de salud. Entonces tenemos que nosotros como profesionales ya aplicar técnicas no solamente de los aspectos disciplinarios, sino llevamos un aspecto de la interculturalidad. Por eso es que en la universidad el sello de la interculturalidad va muy fuerte y tienen un instituto precisamente con estas características, porque tienen que tender puentes para poder trabajar en equipos, para poder decirle, señor chamán, hasta aquí es los límites de su saber, aquí empieza el límite de la ciencia y trabajemos en equipo, no competir, sino en equipo. Eso sería para esta primera pregunta, doctora. Gracias. Bueno, de verdad bastante interesante cómo usted, doctora, plantea la interdisciplinaridad a través de la intercultura. Como todos sabemos, Perú es un país multicultural que tiene distintas formas de ver la medicina como tal.
Entonces, ahora quisiéramos pasar, por favor, con el doctor More, a ver qué opina al respecto acerca de la pregunta que se hizo anteriormente. Camila, disculpa, ¿puedes proyectar la primera pregunta? Listo. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Si alguien, por favor, me Sí, doctor More, se escucha bien. retorna. Perfectamente. Gracias, muchas gracias. Primero, agradecer al grupo, a los docentes involucrados, los mentores que están relacionados al grupo, y al grupo estudiantil. Me parece una iniciativa bastante importante, interesante y algo que se debería continuar, ¿no? Mis felicitaciones para todo el grupo, ¿no? Relacionado a la pregunta, es una pregunta bastante amplia, bastante compleja, que se puede abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo quisiera centrarme tal vez en lo que en particular conozco de la universidad pública, de la Universidad de San Marcos, y comenzar, por ejemplo, con los grupos de investigación. En lo personal, creo que una de las formas de estimular este trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, es tratar de hacer mucho más amplios los grupos de investigación. Creo yo, en mi opinión, es que existen muchos grupos de investigación en la universidad. Yo creo que debería condensarse el número de grupos que existen, tratar de integrar grupos que en muchos casos son repetitivos, que tienen objetivos comunes y que fácilmente podrían trabajar juntos. En mi opinión, eso no solamente fortalece esta interdisciplinaridad, sino va a permitir concentrar el financiamiento que existen para esos grupos, ¿no? No tengo el número exacto de cuántos grupos de investigación existen, pero sí tengo más o menos un aproximado de cuántos proyectos de investigación se financian. Creo yo que si se reduce el número de grupos de investigación y a la vez se reduce el número de proyectos que se financian al año, incrementando el presupuesto para cada uno, porque el presupuesto para cada proyecto de investigación es pequeño, hay que ser sinceros, a pesar que entiendo que el monto se ha aumentado en el tiempo, sigue siendo un número una cantidad bastante reducida. Entonces, si uno busca tener un trabajo de este tipo, transdisciplinario, que tenga un alcance mayor, comenzar por reducir el número de proyectos financiados, pero a la vez aumentar el financiamiento de los que ganen, ¿no? Yo creo que eso va a ser mucho más competitivo a los grupos de investigación, va a permitir precisamente diseñar proyectos que compitan no solamente a nivel universitario, sino que también puedan postular a financiamiento internacional. Y eso me lleva al segundo punto de esto. Tenemos que comenzar a integrar dentro de los proyectos de investigación instituciones extranjeras. No solamente como entidad asociada o alguien o algún miembro individual que puedo consignar en alguna propuesta, sino integrar a la institución, que exista una relación mucho más estrecha entre las universidades públicas y las universidades extranjeras. Es algo que se viene proponiendo, por ejemplo, a nivel de CONCITEC. Cuando lanza sus proyectos de concurso nacional, desafortunadamente, por alguna razón, uno puede colocar alguna institución extranjera en la propuesta, pero el puntaje que uno recibe o es nulo o es bastante bajo. Entonces, yo no entiendo mucho ese sentido, porque en realidad, si queremos avanzar, lo que tenemos que hacer es integrarnos a las universidades, a las instituciones que están acostumbradas a elaborar proyectos de ese tipo, ¿no? Y el hecho de que en este concurso nacional que hace el CONCITEC no se considere un puntaje adecuado, eso hace, por ejemplo, que no tengamos esa capacidad de integrar equipos fuertes, de formar equipos fuertes que no solamente parta, por ejemplo, de alguna facultad, de alguna universidad,
sino que involucre grupos de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones, no solamente nacionales, sino también extranjeras, ¿no? Y también quería entrar muy relacionado a eso, a lo que implica la malla curricular de las universidades, ¿no? Me parece que la malla curricular de las universidades es demasiado estricta, al menos de la experiencia que tengo yo, de las mallas que he visto a nivel de algunas universidades, me parece que es muy, muy estricta. Un estudiante, por ejemplo, lanzo un ejemplo, un estudiante de pregrado, de segundo año, de tercer año, o de cuarto semestre, de sexto semestre, que quiere llevar un curso, digamos, de transcriptómica en biología, no lo podría hacer, ¿no? Porque precisamente no existe esa facilidad para que el estudiante tenga la posibilidad de elegir un curso que no solamente le va a permitir centrarse un poco en la línea de investigación que tal vez ese estudiante quiera seguir, sino que además permita integrarse con otros estudiantes de otras facultades. Y de esa forma, concertar con estos estudiantes y con los docentes de otras facultades para tratar de elaborar trabajos de investigación que implique, por ejemplo, la salud animal y la bioinformática o la transcriptómica. Eso desafortunadamente no se puede hacer porque un estudiante llega, ingresa a la universidad y tiene ya una malla estricta. Ciertamente puede escoger cursos opcionales o electivos, como fuera, pero no, el estudiante tiene que estar restringido a escoger la malla, no, ni siquiera escoger, sino a seguir la malla que tiene planteada. Y si consideramos que la carga que tienen ya los estudiantes es bastante dura, la posibilidad que el estudiante escoja otro curso como opcional electivo en otra facultad es bastante difícil, ¿no? Entonces, creo que yo entiendo y sé que cambiar tal vez la malla curricular en las universidades públicas es bastante difícil, pero yo creo que tratar de flexibilizarla un poco más va a permitir precisamente elaborar proyectos de investigación comunes, ¿no? Que tengan una base de diferentes disciplinas y que eso permita no solamente enriquecer el proyecto en el cual los estudiantes participan, sino las capacidades de los estudiantes, ¿no? Tenemos estudiantes en las facultades que terminan egresando, y uno quiere involucrarlos en un proyecto de ese tipo de One Health, donde necesitas, por ejemplo, algún background de genómica o de inmunología avanzada, y ahí existe una limitante, ¿no? O de técnicas moleculares o técnicas avanzadas, inmunológicas, microbiológicas, y esa es una limitante para avanzar en ese aspecto. Entonces, si queremos queremos tener esta perspectiva mucho más amplia desde el punto de vista de una salud más interdisciplinaria y transdisciplinaria, tenemos que ampliar precisamente las capacidades de los estudiantes, ¿no? Yo creo que voy a parar ahí, pero podemos continuar luego. Muchas gracias. Bastante interesante, doctor Moore, lo que propone. Y bueno, entonces quisiera preguntarle a la abogada Torres que la misma pregunta. Es decir, la universidad forma profesionales para hacer frente a los problemas en la sociedad de acuerdo a una especialidad o disciplina. Sin embargo, estos problemas existen hacerle frente a través de un enfoque transdisciplinario o interdisciplinario. ¿Qué alternativas propondría usted para que las universidades se comparta un discurso transdisciplinario y así generar un enfoque más creativo a la hora de resolver problemas más cotidianos como las de la salud pública? ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que tuve un problema del audio, solo para confirmar que se me escuche bien. Sí, se escucha bien. Excelente. Muchas gracias por la pregunta, Camila. Y bueno, me uno a las felicitaciones, definitivamente las personas que me precedieron, ¿no? Por esta buena iniciativa, porque nos permite tener ese diálogo abierto entre distintas formaciones, ¿no?
y especialmente a nivel de los estudiantes, ¿no? Para ir fomentando esos espacios de diálogo que nos permita generar esos cambios. Y bajo esa mirada, y que justamente tiene la especialidad también por la que convoca, finalmente mi formación es el derecho, aunque he tenido la oportunidad y por suerte, y agradezco ello, interactuar con muchos actores desde el punto de vista científico, por el desarrollo a nivel profesional que he tenido. Luego quizás lo voy a compartir un poco con ustedes para compartir también esa mirada que he tenido de manera práctica, ¿no? Siendo así, primero quería empezar, si me permiten rápidamente, a hablar un poco del tema del derecho, ¿no? Que convencionalmente uno lo relaciona siempre con la emisión de normas, como un producto final o concreto en lo cual muchas veces nos sumergimos o nos abocamos los profesionales del derecho cuando vemos estos temas, ¿no? El derecho en principio es un producto social, es parte de las reglas que se establecen como parte de la convivencia del ser humano en una comunidad. Y en esa mirada es que forma parte de las ciencias sociales, ¿no? Evidentemente acá no se entienda por decir ciencia, acá hay un método científico, evidentemente eso dejamos a las ciencias, como por ejemplo la medicina veterinaria, medicina humana, etcétera, nos queda súper claro ello. Pero si nos aproximamos a un fenómeno social que es muy importante tomar en cuenta, porque no es solamente estandarizar, establecer mínimos para el acceso a la justicia, una convivencia pacífica, ¿no? El mantenimiento de una sociedad en colectivo hacia futuro, no solo en un inmediato espacio de la hora, sino hacia futuro, pero también lo que interesa al derecho, o debería ser la mirada, porque como en todas las carreras tenemos diferentes enfoques, pero hay un enfoque muy importante que se viene trabajando mucho más, que es proveer condiciones habilitantes justamente para generar cambios, ¿no? Y estos cambios se basan en la evidencia. Y ahí viene quizás ya mi experiencia práctica a manera de ejemplo, ¿no? Mi especialidad ha sido a lo largo del tiempo, bueno, en distintas ramas me he ido desempeñando el derecho, pero en estos últimos más de 10 años he estado enfocada en el tema forestal y específicamente mucho más en la fauna silvestre, ¿no? Y eso me ha llevado por experiencia a estar en varias instituciones públicas, ONGs o interactuar con otros profesionales que de alguna manera desde el punto de vista de la ciencia, biólogos, veterinarios, zootecnistas, ingenieros forestales, ¿no? Tener otra aproximación al problema, dando algunos insumos o elementos para que finalmente se pueda tomar la decisión si es necesario regular algo, ¿no? Y de qué manera, ¿no? En base a la evidencia. Porque finalmente las normas o la carrera del derecho, y es algo que hay que tener muy en cuenta, no es el fin último, es una herramienta, es un medio para conseguir algo más, ¿no? El interés es lograr tener esos mínimos estandarizados en un marco normativo y lograr su implementación, pero tiene que haber la capacidad suficiente para esto cambiarlo, adaptarse en el tiempo según lo que la sociedad o la necesidad haya o exista respecto a algo, ¿no? Y ese preámbulo es súper importante, porque efectivamente cuando hablamos ya del enfoque de una salud, ¿no? Que por lo que he escuchado y poco con ocasión de esa participación y nuevamente agradecer por ello, he podido ver que efectivamente hay distintos niveles de avance en su implementación, ¿no? Y a pesar de que se entiende, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias, hay una mayor sensibilidad en el tema, aún entiendo hay retos a nivel de Sudamérica y a nivel de Perú en especial, más allá de esas iniciativas como la presente, de implementarlo ciertamente en la currícula y oportunidad, ¿no? Para generar este discurso transdisciplinario. Y el siguiente punto que te quería tocar, ¿no? Porque como profesional del derecho, un tema clave es para poder nosotros enfocarnos en esos discursos o en esos cambios es tener claridad sobre el concepto de una salud. Y quizás ahí podría ya empezar con los aportes, ¿no? Considero, la recomendación sería en principio estandarizar los términos de una salud, identificar esas oportunidades que representa, transmitirlas a las diferentes universidades, no solamente de las ciencias, de la salud a nivel veterinario, animal y humano, sino también otras carreras, ¿no? Informática, estadística, ¿no? Hay un manejo de datos, procesamiento de datos seguramente importante para la ciencia, a nivel de derecho, ¿no? Falta aún esa sensibilización para que los estudiantes y las propias universidades entiendan que se requiere ese trabajo transdisciplinario. Y evidentemente esa interiorización permitirá pues generar esos cambios en el enfoque de la educación, ¿no? Y el siguiente punto en esa línea es justamente tener claridad, y agradezco por la introducción que hubo al inicio, ¿no? Que nos comentaron cuáles son las diferencias entre el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, y efectivamente, ¿no? Un poco buscando cuál es la mejor manera a nivel educativo de poder implementar el enfoque de una salud. He visto distintas entradas, pero mayoritariamente la entrada que parece ser la que se requiere para ese trabajo conjunto es la lógica transdisciplinaria, ¿no? Y en esa lógica entendería, la recomendación siguiente sería
tener claro qué implica este enfoque, ¿no? Porque partiendo de ese enfoque educativo es que podemos establecer los mejores métodos y herramientas para efectivamente poder garantizar a nivel formativo, y no solamente hablamos a nivel universitario, también puede ser un nivel educativo, a nivel secundario, estudiantil, donde podemos generar esa sensibilidad para la aproximación de esta forma de análisis o de diálogo transdisciplinario, ¿no? En esa lógica, el siguiente punto que yo plantearía es ese, ¿no? Tener claridad cuál es el enfoque en la educación que queremos transmitir, y entendería ya de lo que venimos conversando sería un enfoque transdisciplinario, entender qué implica ese enfoque transdisciplinario como esta aproximación multinivel, ¿no? Mucho más de solamente intercambiar experiencias, sino generar una integración, una comprensión de la realidad en su complejidad, ¿no? Y eso nos lleva a su vez, si esta fuera la aproximación, a efectivamente fomentar un enfoque de incentivos y de fomento, un trabajo colaborativo para resolver problemas complejos. Y ahí efectivamente puede entrar y casaría perfectamente el derecho, porque hacer una herramienta es una disciplina o es una ciencia jurídica social que lo que hace finalmente es dar insumos o prestarse para, en base a la evidencia, generar cambios, ¿no? Y parte de esos cambios que actualmente vamos viendo, y eso ya se ha tratado hace un momento, y lo he visto en varios de los enfoques cuando hablamos del enfoque de una salud, es el tema de bienestar animal, ¿no? Ya en 2016 tenemos una ley reciente que también confluye o convive con la normativa respecto a fauna silvestre, que habla mucho de la protección y bienestar animal, ¿no? Entonces ya vemos algunos cambios a nivel legislativo, incluso en temas de sanción, si es que no tienen esa salvaguarda respecto a los animales como animales sensibles, y evidentemente las consecuencias que ello puede generar, no solamente un trato cruel, ¿no? Respecto a desprotección de los animales, sino también las consecuencias que podría generar ello, ¿no? En términos de tráfico, enfermedades zoonóticas, transmisión, y obviamente un escenario importante que nos apertura la pandemia en términos de sensibilidad, ¿no? Y ya para finalizar, un poco ese era el contexto que quería compartir con ustedes, tratar de darle una mirada desde el punto de vista quizás de la disciplina, las ciencias jurídicas, ¿no? Que es una entrada diferente, pero ciertamente es necesaria porque es una herramienta que te permite generar condiciones habilitantes para generar cambios, ¿no? Y creo que eso es el punto que en todo caso quisiera resaltar. Sumado a eso, y ya para finalizar, como les digo, sabemos que ya en la práctica, más allá que estemos ahora conversando cómo lo implementamos en la currícula o en un discurso transdisciplinario en los estudiantes, ya en la práctica se viene implementando este enfoque One Health, ¿no? No solamente a nivel de investigaciones interdisciplinarias, tenemos también la atención de los médicos veterinarios directamente, ¿no? Cuando tienen que aproximarse a un caso y tienen que ver todos los elementos, ¿no? Que confluyen para poder tener una aproximación al problema y a la solución, sino también incluso en la vida pública, a nivel del Estado, ¿no? Cuando se toman decisiones del Estado, no solamente hablamos de una aproximación de un profesional, sino hay que tomar todas las variables en cuenta para ver si se amerita una norma, y si desde el punto de vista normativo esa norma va a generar una solución, ¿no? Y eso requiere un trabajo integral de las distintas ramas o profesiones que se tienen para aproximarse al problema. Y efectivamente, han habido ya experiencias, finales de 2019, seguramente ustedes ya lo tienen mapeado, viendo esos temas en Varsovia, Polonia, lo que estuve investigando, hubieron encuentros a nivel de la Unión Europea, donde efectivamente intercambiaron la experiencia entre universidades, ¿no? Y cuáles eran esas aproximaciones que habían tenido para poder implementar ese enfoque a nivel de la currícula, ¿no? Y lo que se rescata de las prácticas era el intercambio entre diferentes estudiantes, generar programas de estudios interdisciplinarios o transdisciplinarios. Otra forma era de que dentro de las propias universidades, teniendo una serie de facultades con distintas miradas, se fomente el trabajo colaborativo precisamente para ese intercambio, aproximación a problemas complejos, ¿no? Y recientemente este año, precisamente en abril de 2021, por lo que estuve investigando, se genera pues un pronunciamiento a nivel de España, y creo que es un referente importante para eso que nos convoca. Precisamente las organizaciones colegiales nacionales de enfermería, farmacia, medicina y veterinaria lanzaron un pronunciamiento donde lo que no solamente un llamado al Estado, sino un llamado al Estado para que genere una hoja de ruta, implementar a través de una plataforma de One Health a nivel de España esta mirada, ¿no? Transdisciplinaria, sino también recomendando que hayan convocatorias específicas de financiamiento para proyectos interdisciplinarios, incluir el concepto de One Health en los planes de estudios, ¿no? Obviamente teniendo primero una claridad plena de lo que implica para que haya un entendimiento de las oportunidades que genera,
y generar, promover expediciones de posgrado, ¿no? Entonces yo creo que oportunidades hay varias, y el derecho es una excelente oportunidad en integración en esa discusión, porque nos puede proveer de herramientas y una mirada diferente, incluso para analizar impactos, y eventualmente, ya pensando en términos de justicia o acceso a la justicia, incluso en la integración de externalidades en caso que por causas humanas, como estamos viendo a lo largo de problemas globales, se genera un tipo de perjuicio justamente por la omisión de esa mirada integral, ¿no? Y con eso me quedo. Hay creo que muchas opciones y creo que el derecho es una oportunidad excelente porque per se es una herramienta y como herramienta puede tener una utilidad variada en esos temas, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Desde su larga trayectoria, ¿podría comentarnos cómo usted, a través de la herramienta del derecho, podría generar un cambio con respecto al One Health a través, por ejemplo, de un enfoque del cuidado de la fauna silvestre? Claro, actualmente, como les comentaba, y muchas gracias por la pregunta, por la repregunta, tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la fauna silvestre, tenemos un marco normativo que está vigente desde el 1 de octubre de 2015, ¿no? Y ese marco normativo, y eso lo rescato mucho, ha sido producto de un proceso participativo e incluso de consulta previa, ¿no? Que ha convocado a personas, no solo tomadores de decisión a nivel del Estado, sino también personas que provienen de la ciencia, de la experiencia en el manejo de la fauna silvestre y han incluido estándares, por ejemplo, a nivel normativo, sobre los niveles de protección o cuidados que tienen que tenerse a nivel de la administración de ese recurso. Y un ejemplo claro es la gestión de la fauna silvestre exótica invasora, ¿no? Que como todos sabemos puede generar un desequilibrio, no solamente porque ingresa a ecosistemas por causas naturales, sino también antrópicas, y las salvaguardas que te provee la norma o establece la norma justamente para evitar esos impactos, ¿no? Y en esa línea también llama a las autoridades a generar normas o en todo caso listados de especies exóticas potencialmente invasoras que permitan una salvaguarda mayor, no solo en la importación, sino también tomar medidas de prevención que permitan su gestión adecuada y evitar que esos impactos se incrementen. Entonces yo creo que en la aproximación, por seguir el ejemplo de especies exóticas potencialmente invasoras o invasoras, de herramientas a nivel de políticas públicas e incluso de sanción, si es que los usuarios no siguen estas reglas o los estándares que la norma te establece, precisamente para salvaguardar los ecosistemas y las especies nativas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de cómo el derecho puede entrar a tallar colocando estándares mínimos o salvaguardas una vez que se tiene claro cuáles son esos riesgos, ¿no? Listo, muchas gracias. De verdad bastante interesante lo que usted acaba de exponer y muchas gracias por su exposición. Y ahora vamos con la arquitecta Galvez. Voy a volver a repetir la pregunta. Por ejemplo, ok. La universidad forma profesionales para hacer frente a los problemas de la sociedad de acuerdo a una especialidad o una disciplina. Sin embargo, estos problemas actuales exigen hacerlos frente a un enfoque One Health o transdisciplinario. ¿Qué alternativas plantearía usted, arquitecta Galvez, para que en las universidades se comparta un discurso transdisciplinario y así generar un enfoque más creativo a la hora de resolver problemas más cotidianos como el de salud pública? Muchas gracias, Camila, y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer al grupo de Etus por la invitación y también a Cris Pinto. Bueno, yo creo que efectivamente nos hemos vuelto muy técnicos desde la universidad a la hora de formar profesionales. Creo que en las últimas décadas hemos empezado a fabricar profesionales en serie. Y encasillamos al profesional y le ponemos una etiqueta y le decimos, ok, tú eres arquitecto, tú construyes edificios y casas de playa. Y tú eres abogada, entonces tú trabajas solo en leyes y le dejamos la salud a los médicos. Y eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, si alguien se sale un poco de su rubro y está trabajando en proyectos interdisciplinarios, terminamos diciéndole, pobrecito, no ejerce su profesión. Y eso me ha pasado a mí muchas veces cuando he diseñado proyectos rurales o proyectos de salud pública, o proyectos participativos que las personas me han dicho, pero
pero entonces ya no haces arquitectura y no entiendo por qué seguimos teniendo esta necesidad de definir estrictos roles para cada profesión. Yo he visto que hay algunas carreras como la carrera de medicina veterinaria o las carreras de salud pública, y a veces también un poco la carrera de derecho, que se ha empezado a abrir más para cubrir temas de salud y de salud pública y de One Health. Sin embargo, hay otro rubro de carreras que lamentablemente, como pasa con la arquitectura, siguen muy cerradas y confinadas en sus barreras en vez de dialogar y trabajar en proyectos multidisciplinarios. Yo creo que bueno, los problemas de la sociedad tienen siempre diferentes componentes, todos los problemas afectan en el ámbito social, en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, en el tema de la salud. Entonces debemos promover el trabajo en equipo de diferentes disciplinas que a veces nos parece que no tuvieran nada que ver entre ellas. Deberíamos, por ejemplo, promover en las universidades, tener grupos de estudio de diferentes carreras que busquen resolver problemas comunes, como Juan dijo antes, ahora tenemos un montón de distintos grupos y a veces se repiten de varias carreras trabajando en diferentes problemáticas, cuando podríamos juntarlos. Yo en el 2015, un médico, un epidemiólogo y yo presentamos un proyecto de investigación y obtuvimos un financiamiento del consorcio de universidades, que se llamaba el premio para investigación interuniversitaria y multidisciplinaria. Con el motivo de esta charla busqué si todavía este premio seguía financiando investigadores de diferentes universidades para que hagan investigación multidisciplinaria, y he visto que esta iniciativa se detuvo en el 2016. Entonces, creo que nos falta promover grants y financiamiento a las investigaciones, poniendo como requisito que se mezclen diferentes disciplinas para resolver problemas. Y en cuanto a cómo promover la investigación en salud pública en estudiantes de distintas carreras, creo que es importante, bueno, primero, cambiar la mentalidad de los profesores, que a veces son, como ya dije, muy puristas y encasillan al profesional. Y debemos explicar el concepto de salud como el concepto que dice la Organización Mundial de la Salud, que como un estado de bienestar completo. Yo siempre uso este ejemplo porque siempre le atribuimos la salud a los médicos, cuando en realidad, aunque estemos bien corporalmente de salud, si no tenemos equidad social, si no vivimos en una ciudad sostenible, si no vivimos en un área segura, protegidos de desastres naturales, etcétera, no vamos a estar bien. Entonces, tenemos que convencer a los estudiantes y a los jóvenes de involucrarse, de que la salud es mucho más que simplemente testear bien en todos los análisis que nos hacen cada año. Y creo que es eso, que necesitamos un cambio de mentalidad, sobre todo en carreras como arquitectura, como ingeniería civil, ingeniería industrial, que siguen muy enfocadas en lo que normalmente hacen y no se involucran tanto en temas de salud. Gracias. Listo, muchas gracias. Bastante interesante con lo que usted comentó acerca de cambiar la mentalidad de todos nosotros para poder crear un mayor enfoque en One Health. Ahora le voy a pasar la ponencia a la doctora Miriam. Muchas gracias.
Camila, disculpa, faltaría el doctor Yair Anicama responder la pregunta. Ya, ok. Entonces, doctor Jair Nikama, ¿qué alternativas plantearía usted para que en las universidades se comparta un discurso transdisciplinario y así generar un enfoque más creativo a la hora de resolver problemas más cotidianos como los de salud pública? Voy a considerar los 5 minutos que tendría en mi tiempo. Muchísimas gracias. Había hecho unas sonatas, 3 líneas, como para rescatar un poco lo que me hizo como pensar, sentir la pregunta de las y los compañeros del espacio, ¿no? Pensaba en dónde estaban implementadas estas alternativas, ¿no? Entonces teníamos este espacio de las universidades. Creo, de hecho, que nosotros, más que formaciones, tenemos deformaciones al atravesar, al habitarlas, ¿no? Al ocuparlos, esos claustros, ¿no? Nosotros llegamos a tener deformaciones, ¿sí? Creo que dentro de las lógicas de las universidades voy a especificar tal vez mi propuesta en esa alternativa en lo pedagógico. Creo que algo saludable, al menos en la institucionalidad peruana, ya en los últimos años, es lo que se ha implementado por medio de la reforma de la educación, contemplando el tema de las competencias, ¿no? Ya hace una de las y los compañeros lo ha mencionado, ¿no? Creo que la mirada de ver qué habilidades blandas, no blandas, cualquier tipología que utilicemos para las habilidades, herramientas, habilidades, tanto cognitivas como emocionales, creo que son necesarias en poder incluir dentro de un espacio universitario. Y así también se puede reproducir en un ámbito de educación primaria, secundaria, digamos, básica. Creo que conducirlas a unas estrategias pedagógicas mucho más acordes a las contingencias que vivimos pueden ser adecuadas. Entonces, esas estrategias pedagógicas podrían ser el desarrollo de estudios de caso, juegos de roles. Rescato muchos estudios de caso porque creo que el case control, como lo conocemos en diferentes ciencias, tiene una reminiscencia común, ¿no? Es un caso concreto, hay una problemática, se pone a sojuzgar un cierto probable diagnóstico presuntivo, como dicen los profesionales de la salud, o una presunción que uno se tenga sobre las aristas del problema, tal vez versándolo de otra ciencia, y de ahí, hipotéticamente, también se pondría al propio estudiante, al estudiante, a desafiar, oye, ¿cuál sería la solución? ¿Hay una única solución? Y la construcción también de un estudio de caso puede aglutinar varias miradas, entonces no solamente sería una sola perspectiva. Creo que el modelo de las estrategias pedagógicas implementando estudios de caso en las universidades podría ser algo plausible. Y uno, porque también lo he vivido en las instancias que he tenido actualmente en universidades a nivel de Perú y afuera, ¿y cómo evaluamos eso, no? ¿Cómo el desarrollo de un estudio de caso puede ser integrado como una medida de medición, digamos, o de trazabilidad, o de verificación, de que se interiorizó la materia, los conceptos, las cosas que uno quisiera y esperaría que en ese espacio de aprendizaje, de coaprendizaje, podamos considerar, ¿no? Se pueden llevar a un caso concreto, se podrían tomar los laboratorios también como una perspectiva. Más y más creo que se podría tomar una prueba física o digital a distancia de responder unas preguntas, pero siempre llevándolo a la contingencia, siempre llevándolo a un caso plausible, real y contemporáneo, ¿no? Digamos, si hoy tenemos el problema de la pandemia y hemos sugerido que por una transformación del cambio de uso del suelo,
la invasión de nuevas especies portadoras de cierto virus podría haber generado, bueno, ahí está. Ahí está, creo que darnos la chance para eso es lo obvio, ¿no? Demanda más bien voluntad política, como también dijo uno de mis compañeros, y también una voluntad institucional. Gracias. Muchísimas gracias, Yair, y a todos los panelistas por responder la pregunta. Por temas de tiempo, vamos a pasar con la tercera pregunta. No sé si, Camila, puedes, por favor, dirigirte en la diapositiva hacia la tercera pregunta. Antes de empezar y darle pase al siguiente estudiante para que pueda formular esta tercera pregunta, les voy a invocar a cada uno de los panelistas, seamos breves en poder responder para poder ajustarnos. Sé que cada uno tiene responsabilidades posterior a este conversatorio. En realidad, las preguntas son muy desafiantes desde el punto de vista que involucra realmente una conversación extensa. Estamos ya incluso pensando hacer la segunda versión de este conversatorio porque está sumamente interesante y también hemos elegido las personas idóneas para poder discutir esto y los mismos estudiantes y comentarles que internamente están fascinados con sus respuestas y es por eso que se hace con cada una de las preguntas un mayor desafío, ¿no? Muy bien, entonces le cedo el pase al siguiente estudiante para que pueda formular la tercera pregunta. No olviden el tiempo. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, me llamo Valeria Cuadros. Voy a formular la tercera pregunta, que es, desde su experiencia, ¿qué oportunidades y desafíos de trabajar interdisciplinariamente o en la interfaz humano-animal-ambiente han concretado cuando han trabajado en sus proyectos? Primero, ¿puede responder, por favor, la doctora Gálvez? Ok, estaba leyendo justo en el chat un comentario de Catherine Mendoza que estaba comentando que además hace falta llevar a los estudiantes al campo y mostrarles lo que pasa en la realidad, sacarlos de su zona de confort y llevarlos a ver las reales problemáticas del Perú, porque ya sabemos que Perú es un país súper, con un montón de desigualdad y la realidad de Lima es muy diferente a las distintas realidades que pasan alrededor del país. Y me parece que eso es sumamente importante. Y quiero relacionar eso con mi respuesta a la pregunta 3. El principal proyecto que yo trabajé en salud pública se llama Cusca Runihuasi, Viviendo para Mejorar la Salud. Junto con el médico epidemiólogo que mencioné en la pregunta anterior, Renzo Calderón, diseñamos un proyecto para modificar las viviendas rurales y hacerlas para proteger a la población que vivía en las casas de leishmaniasis y bartonelosis. Entonces, lo que estábamos haciendo era modificar los materiales de las casas, modificar los materiales que utilizaban las personas para atarrejar sus viviendas, pero no queríamos utilizar materiales como concreto o materiales artificiales que no estaban en el lugar por cuestiones ambientales y también económicas, y el hecho de que el concreto y los materiales modernos no son suficientemente térmicos. Entonces queríamos utilizar las técnicas y los materiales locales para diseñar un tipo de tarrajeo, un tipo de pared y un nuevo tipo de ventanas que impidiera la entrada de las luxomias a las casas. Son los mosquitos que producen la leishmaniasis y la bartonelosis, que son la UTA y la verruga peruana. Entonces, ahí tuvimos nuestro principal, lo que fue más difícil fue trabajar con la población y entender el punto de vista que ellos tenían sobre cómo tarrajear sus casas, por qué lo hacían
En el momento nadie de la población quería cambiar o mejorar el tipo de pared de adobe que tenían, porque estaban simplemente esperando en algún momento migrar y construir una casa en cemento. Entonces, es importante cuando trabajamos con diferentes tipos de personas y con diferentes profesiones entender su posición, pero ir más allá, no solo centrarnos en la persona quiere concreto, sino por qué la persona quiere concreto, o por qué tal profesional está tan cerrado en esa idea. No solo en la idea, sino en la razón. Nosotros descubrimos que la razón era que el concreto se veía más blanquito y entonces se podía pintar de colores. Entonces lo que hicimos fue diseñar con materiales locales un poco de arena y agregando más arena para que sea el acabado más fino y un poco de cal. Un color que era más parecido al color del concreto y que daba un acabado liso y permitía a la gente al final pintar sus casas de colores. Entonces, para realizar esta experiencia, llevamos voluntarios, capacitamos y llevamos voluntarios, estudiantes de diferentes universidades. Yo estudié en la Universidad de Lima, entonces eran estudiantes de una universidad privada, la mayoría de ellos, que no tenían conocimiento del tipo del tipo de realidad que iban a ver. Entonces, es importante no solo mezclar diferentes profesiones, pero también llevarlos a conocer los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad, que van más allá del rol típico de arquitecto o de cualquier otra profesión, y luego ponernos en la posición y buscar la raíz de las posiciones de la comunidad, pero también de las otras profesiones con las que vamos a trabajar, y creo que eso es la clave para el trabajo interdisciplinario. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Gálvez. Me ha parecido muy importante su trabajo en Cosca Rumihuasi y cómo pudo trabajar con esa población, y no solo se enfocó en su carrera, sino pudo expandir más. Ahora quiero la siguiente pregunta darle al doctor Anicama para que pueda responderla. Listo. Voy a terminar mi apunte. De hecho, son 2 líneas que tengo de recordación. Gracias. Los desafíos. Concuerdo con algo que también mencionaba una de las compañeras. Aunque suene bastante como básico, yo no sé si unificar, pero compartir, ¿no? Aprender las jergas, vocabularios, significados de las cosas a las que nos referimos, ¿no? Esta interoperatividad, digamos, de las instituciones, ¿no? Y instituciones como estas reglas de juego también, ¿no? No considerándolas como una entidad, sino como las maneras y reglamentos, formas que vamos a tener para interactuar. Y eso pasa en el día a día también. Un caso concreto, algo veterinario, porque también, como otra colega que ha comentado, a uno lo desmitifican, pues, si es que no cumple lo esperado del título universitario que obtuvo, ¿no? Y yo también he sido desterrado y mirado como si fuera un paciente. ¿Qué hago acá, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque incluso si fui feliz en mi profesión. Me acuerdo que estaba en Puno trabajando con Cruz Roja. Estábamos, de hecho, cambiando el paradigma de casi más de 150 años de la institución. Los humanitarios piensan en las reacciones, en lo reactivo para gestionar lo humanitario, ¿no? Campañas, logística, y llegan, ¿no? Pero esperan que el evento se plasme. Y nosotros estábamos implementando un sistema de alerta temprana con comunidades alpaqueras en la zona de Putina.
una zona bien complicada también en el sur. Y el tema del diálogo no era solamente entre nosotros, ¿no? Esas jergas, esas maneras, estos conceptos, era también con las propias comunidades, ¿no? E incluso la aproximación de nuevos dispositivos, ¿no? Si uno se acercaba con una cierta tablet de cierto tamaño, por ejemplo, y pensando que así vamos a poder organizar alguna logística para la intervención, como un piloto, porque estábamos implementando un piloto del anuncio de el funcionamiento de un sistema de alerta temprana frente a heladas para estos alpaqueros, las personas lo asociaban también con una lógica de, pero ustedes vienen de la mina, ¿no? Ustedes vienen de tal empresa privada. Entonces, no solamente con la comunicación verbal damos significados a las cosas, ¿no? No necesariamente con eso. Entonces, lo transgrede, lo atraviesa. Hay que estar atento a eso. Creo que también una oportunidad es como entregarse a ese juego, discurrir, no limitarse, salir del espacio de confort. Y si pasa estas cosas de que uno quisiera ir a un laboratorio y aprender, como bien decía Juan, una cierta técnica molecular, incluso ya no importa la nota, ¿no? No importa lo que vayas a cumplir en términos de lo canónico que espera la institución de ti, ¿no? Ya tú tienes que cumplir ciertas horas, ciertos créditos. En el cotidiano no existen esas ponderaciones. O incluso peor, hay ponderaciones más perversas, ¿no? Porque lo que pasa en la universidad pasa afuera también. Pero hay estas licencias, estas treguas de decir, oye, tienes esta oportunidad de hacer algo innovador. No hay que tener miedo. Hay que alimentarse, tener una dieta amplia, no solamente de los conceptos, sino de estas experiencias, desde muy joven, y ver desde también qué uno puede ofrecer, ¿no? Voy a terminar con esto, ¿no? Los biólogos siempre han visto sistemas, los médicos han visto de una manera bastante especialidad sobre un sistema, ¿no? Un médico veterinario puede ver a un animal en un sistema intensivo, extensivo, a un anfibio, a un mamífero. Entonces ahora todo lo que ocurre con el tema de salud y los cambios medioambientales, tal vez la veterinaria tiene ahí una ventaja significativa, una mirada mucho más amplia sobre los sistemas, ¿no? Por su propia deformación, pero eso no le quita que también se aperture para otras perspectivas. Gracias. Muchas gracias, doctora Nicanda. Gracias por decirnos que la realidad es tan compleja que no solo vio su rol como médico veterinario, sino que también pudo ayudar a la comunidad viendo otros enfoques, y que esto es lo que se necesita para la transdisciplinaridad. Ahora quiero dar pase a la doctora Torres para que responda la tercera pregunta, por favor. Muchas gracias. Sí, quizás aquí sí rápidamente, de mi experiencia, básicamente en el sector público, quiero partir de una premisa y de decanta quizás brevemente resumir oportunidades y desafíos que he identificado, ¿no? Actualmente en el sector público, en el Estado, en términos de políticas públicas, tenemos funciones compartidas a nivel de como compartimientos entre diferentes niveles de gobierno, local, regional, nacional, ¿no? Lo que genera un reto en la coordinación entre sectores, por ejemplo, o entre agencias, ¿no? A ello hay que sumar el proceso de descentralización y además que con el tiempo, si bien hemos aplaudido ese nivel de especialización, que por ejemplo ahora tenemos una autoridad específica para gestionar recursos forestales y fauna silvestre, lo cierto es que esta especialización, así como tiene una ventaja, tiene una desventaja, ¿no? ¿Y por qué digo la desventaja? Porque lo que hace es que te especializas tanto que pierdes el panorama completo, ¿no? Y justamente el enfoque Una Salud nos advierte como enfoque la necesidad de retomar esos espacios, ¿no? Han habido antes instituciones a nivel nacional que de manera comprensiva trataban de abarcar más temas, pero obviamente la capacidad de agencia y la oportunidad de tener una agenda priorizada se perdía, ¿no? Porque eran tantos los temas que se veían en simultáneo que quizás no le dabas cabida a todos. Ahora tenemos la oportunidad de incidir en esos temas, pero se ven de manera tan separada como si de parte del ecosistema del paisaje tuvieras un árbol o un espécimen de fauna, cuando eso tiene que estar unado con temas de salud pública, ¿no? O implementación, por ejemplo, de proyectos de inversión pública. Entonces, esa mirada separada, ¿no?
diferenciada, subespecializada, también nos ha generado un problema. ¿Y eso por qué tiene relevancia más que nunca? Porque si bien es cierto, hoy día en este espacio que nos convoca nos estamos enfocando en cómo afianzar la currícula para que sea atractivo para los estudiantes, tener un discurso transdisciplinario e institucionalizar esos cambios, lo cierto es que la oferta de la educación está condicionada también a la oferta laboral, ¿no? Y si seguimos con esa mirada sesgada al momento que ejercemos como profesionales, por más que demos elementos a los estudiantes de que tengan esta mirada mucho más abierta, comprensiva, pero en la práctica los van a encajonar en su desempeño, a tener una mirada unilateral o quizás sesgada sobre su profesión, este espacio de diálogo o de formativo se podría perder, ¿no? Entonces yo creo que es importante adentrar también en este espacio de políticas públicas, y ahí entran las oportunidades, ¿no? Ya lo hemos mencionado, tenemos muchas oportunidades ahorita de sensibilización, por ejemplo, en el espacio de la pandemia de COVID-19 han habido una serie de tendencias a nivel internacional en especial, más que nacional, nos ha visto todavía un poco tibia la aproximación desde el Estado peruano, pero sí a nivel internacional tenemos algunas medidas que se vienen tomando o espacios que se vienen conformando, por ejemplo, a nivel de las CITES, para darle una mirada mucho más integral a este enfoque de una salud, ¿no? Es más, hace poco, este año, había una convocatoria precisamente de la OMS para reconformar los expertos de alto nivel para el enfoque de una salud, y ha congregado a especialistas de distintas disciplinas a nivel mundial, justamente para tener esa mirada mucho más transdisciplinaria, ¿no? Así que nos da oportunidades ahí de un trabajo conjunto. Actualmente también, a nivel de las políticas públicas, hay un proceso ahorita de actualización, está en la actualización de la política ambiental, la política forestal y de fauna, hay una serie de mandatos ya por normas técnicas, en este caso desde ese plan, que los sectores tienen que actualizar sus políticas públicas. Así que es una buena oportunidad participar en esos espacios, también para que haya una mirada integral, no como caminos en paralelo, sino que se vea la integración de esas tomas de decisión, porque finalmente las políticas públicas trazan las metas a las que quiere llegar el Estado, y verlos de manera separada, cuando en verdad deben verse de manera integrada, es una oportunidad para ello, ¿no? De igual manera, tenemos ahorita muchos colegios profesionales con un fuerte número de agremiados de distintas disciplinas y carreras como, por ejemplo, de Derecho, Medicina Veterinaria, Enfermería, etcétera, que da una oportunidad también para que esos espacios se asocien y generen esos cambios o metas de mirada que no solamente se queden en el tema estudiantil, sino se afiance una oferta laboral que realmente pida esos cambios o esa formación, ¿no? Y en esa mirada, justamente, hay muchos problemas complejos que requieren una mirada transdisciplinaria, que justamente como demanda nos invitan, nos dan una oportunidad para generar esos cambios, ¿no? En desafíos, y lo resumo también rápido, creo que aún falta sensibilizar a las universidades, esos espacios ayudan, pero aún se quedan cortos, hay que sumar a más universidades, sumar a más carreras, no solamente de la ciencia, y ahí va a ser clave, sin duda, las universidades o la integración de los colegios públicos, ¿no? A nivel profesional que se requiere. Se requiere una sensibilización del Estado, un cambio en esta mirada que se tiene muy separada o dispersa, sino ver de manera integrar los impactos, y ahí se requiere implementar mejores mecanismos de coordinación interinstitucional, ¿no? Y en esa mirada también generar o promover que los profesionales puedan interactuar más entre sí. Algo más que habría que, en 2 puntos más quizás que propondría, sería creación de posgrados, oportunidades de que los estudiantes y los propios profesionales que ya actualmente están desempeñándose con funcionarios públicos o a nivel privado, tengan la oportunidad de formarse y capacitarse, tenga un valor agregado precisamente esta formación, ¿no? Y lo último que sí me gustaría invitar, viendo experiencias, y me remito nuevamente a esa experiencia que he podido ver en España, ahorita nomás, el 3 de noviembre, hace 2 días, a propósito del Día Mundial de One Health, en España presentaron la plataforma One Health, ¿no? Que está básicamente conformada por colegios públicos, el equivalente que hay en España, universidades, que actualmente están moviendo espacios de discusión para poder incidir a nivel de políticas públicas, ¿no? Y sabemos que dependiendo de cómo formemos a nuestros profesionales, ellos son los profesionales que mañana van a estar en el Estado y van a poder generar los cambios de adentro, ¿no? Entonces yo realmente invitaría o lanzaría, ¿no? La idea de que se pueda proveer ese tipo de espacios también a nivel país, ¿no? Para que de manera mucho más orgánica tratemos de afianzar esos cambios de mirada que queremos desde las distintas disciplinas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, abogada Torres. Yo creo que es muy importante lo que ve su solución de que se aplique la transdisciplinariedad también aquí en el Perú, porque en nuestro caso tampoco había visto la transdisciplinariedad ni siquiera en la escuela o en la academia, y recién cuando llegué a la universidad me la han empezado a enseñar.
Ahora quiero la participación del doctor More, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera centrarme en dos aspectos, ¿no? Uno de ellos, y el primero que me parece más importante, es ver al estudiante, ¿no? Desafortunadamente, históricamente, conocemos a los estudiantes, mucho de esto en el estudiante de universidad pública, ¿no? Tal vez un poco menos en el estudiante de la universidad privada. Por alguna razón, existe esa visión del estudiante que tiene que centrarse solamente en lo que se le enseña. Tiende a ser un ingresante, digamos, callado, ¿no? Muy centrado en lo que, en una formación muy centrada a lo que le tienen que dar en la universidad y seguir eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer también desde los estudiantes es tratar de cambiar esa perspectiva. Un estudiante se forma en una disciplina, pero está capacitado al final de su carrera para involucrarse en otras disciplinas, ¿no? En lo personal, por ejemplo, no quisiera personalizar este conversatorio, pero por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de conversar de que me pidan información profesionales de otras carreras, ¿no? En términos de inmunología, en términos de virología, precisamente porque nuestra carrera, en lo particular, la carrera de medicina veterinaria, es muy rica en muchos aspectos que no tienen otras disciplinas relacionadas a ciencias de la salud, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos nosotros inculcar a los estudiantes, a los que ingresan y en el trayecto, ¿no? Tratar de formarlos en una visión de que ellos puedan insertarse fácilmente en otras disciplinas, que se puedan desenvolver no solamente dentro de la carrera de medicina veterinaria, de lo que ya sabemos que implica ser un médico veterinario, sino también extender esas capacidades a otras disciplinas, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental para tratar de cambiar esa visión, ¿no? Y implementar esta visión One Health o esta no, transdisciplinaridad de las disciplinas en general, ¿no? Y lo otro que me parece importante, que tal vez es un poco, tal vez utópico, es que deberíamos cambiar la visión de los colegios profesionales. En mi opinión, deberíamos crear colegios profesionales, por ejemplo, de ciencias de la salud, que eso permita aglomerar profesionales, biólogos, médicos humanos, médicos veterinarios, porque de esa forma, y dentro de ese colegio grande, implementar sí lo que vendría a ser los colegios como se manejan ahora, pero manejar una estructura mucho más amplia que tenga, digamos, estos branches dentro de esta estructura mucho más amplia que permita esa relación mucho más directa entre diferentes disciplinas, ¿no? Es algo que vemos, por ejemplo, hemos visto ahora en la pandemia. Claramente, todos los colegios relacionados a la salud, y ya no hablando de los colegios que, entre comillas, no están relacionados, porque evidentemente podemos ahí incluir a los sociólogos, a otras disciplinas que tradicionalmente son consideradas bastante lejanas, pero no es así. Pero solamente centrándonos en los, digamos, las profesiones de ciencia de la salud, vemos una completa desconexión entre ellos, ¿no? Vemos un mensaje de los colegios, del Colegio Médico Humano, que dista mucho de lo que dice, por ejemplo, el Colegio Médico Veterinario o el Colegio de Biólogos. Entonces, ¿por qué esa completa desconexión en conceptos que deberían ser bastante comunes, ¿no? El manejo de las vacunas o los tratamientos o lo que no debería considerarse un tratamiento, es algo que existe una completa disonancia entre lo que dice uno y otro, ¿no? Y entonces al público en general llegamos con un mensaje completamente distinto. Entonces, como público, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al médico humano? ¿Le hago caso al biólogo? ¿Le hago caso al médico veterinario? ¿No? Yo creo que si tratamos de establecer esta estructura, yo creo que podemos llevar un mensaje mucho más completo y único, ¿no? Para que se pueda manejar mejor lo que hemos manejado mal, ¿no? Como Estado en general, lo hemos manejado muy mal la pandemia. Nos hemos alejado mucho de las universidades, de las profesiones que pueden fácilmente coadyuvar al manejar la pandemia.
y por alguna razón no nos hemos acercado a ellas, ¿no? Yo digo, no nos hemos acercado como Estado. Y creo que desde ese punto de vista ese es un desafío, pero sin duda esa debe ser también una oportunidad para las nuevas generaciones, para los nuevos profesionales de las distintas carreras que quieran involucrarse, que tienen la capacidad de involucrarse en estos temas de salud pública. Y finalmente, para terminar, para dar un ejemplo de la experiencia, por ejemplo, de lo que últimamente hemos estado haciendo, ¿no? El proyecto en el que estoy tiene como objetivo estudiar la influenza desde una perspectiva mucho más amplia de lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Muchas veces los proyectos eran de influenza porcina o influenza aviar por separado, y desde un inicio nosotros tuvimos una perspectiva de estudiarlo de una forma mucho más completa. De hecho, inicialmente la idea era involucrar a la influenza desde un punto de vista humana también, pero esa fue una limitante también, ¿no? Involucrar a profesionales médicos humanos que nos permitan construir un trabajo mucho más grande, pero esa es una fortaleza y un ejemplo que me gustaría transmitirles a los estudiantes, ¿no? Que dentro de las dificultades que puedan haber, siempre hay oportunidades y que si quieren seguir esta línea de una salud, busquen a las personas adecuadas, en este caso los mentores del grupo están capacitados como para fortalecer esa línea. Gracias. Muchas gracias, doctor More, por darnos esta recomendación de su proyecto y también por decir que nosotros no solo debemos relacionarnos con médicos veterinarios, sino también con biólogos, médicos humanos. Y ahora quiero dar pase a la doctora Bravo para que responda la tercera pregunta, por favor. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con todos los anteriores expositores. En realidad, yo iría un poco más, inclusive, que nuestro trabajo multidisciplinario y transdisciplinario vaya también a antropólogos, vaya a sociólogos, vaya a todos este tipo de disciplinas y profesionales que contribuyen. Mi experiencia en la pregunta 3, igual la puse en la 2, creo que es lo mismo, es básicamente experiencias de trabajos comunitarios en comunidades originarias con estudiantes de medicina veterinaria, de estomatología, de ingeniería civil, con quienes hemos recorrido el Perú, visitando comunidades originarias en la selva, los Aguajún, los Bora, Chipiboconibos, también en la sierra, a una comunidad de Chota, Cajamarca, y también comunidades afroperuanas, como en una comunidad del Carmen, en Chincha, región Ica. En este trabajo nosotros desarrollamos actividades de investigación con recopilación de data muy importante para estudios cuantitativos y etnográficos. Desarrollamos proyección social con donativos, enseñanzas de protección de bioseguridad, lavado de manos. Tuvimos experiencias de interrelación, interculturalidad, con presentación de danzas típicas de la costa versus las danzas de nuestros amigos anfitriones en las comunidades. Y finalmente esto concluía con la presentación de un libro por cada una de estas comunidades visitadas, que tuvimos la oportunidad a través del instituto de presentarlo con la participación de la viceministra de Intercultura. ¿Y esto por qué? Porque lo que buscan este tipo de actividades de integración es básicamente que el Estado genere una mirada hacia estos centros en donde estamos formando futuros líderes, como en el caso de ustedes, a los que felicito nuevamente por esta espectacular experiencia que estamos teniendo, en donde vayan teniendo una conciencia de interrelación, no solamente de interculturalidad, sino también interdisciplinariedad, para que puedan más adelante generar cambios reales y significativos, y no sean cambios momentáneos o que tal vez sean simplemente por tratar de cumplir el ansioso título, llegar a tener su título y no trascienda en básicamente la concepción de su personalidad o de su formación profesional. También hemos tenido unas atenciones médicas a comunidades en donde hemos podido trabajar con odontólogos. Aquí vemos odontólogos, vemos veterinarios, vemos acá los perritos que estaban cerca de la comunidad, que habían sido vacunados, que las personas venían con sus niños, con sus perritos,
con sus abuelitos y les dábamos de alguna manera una atención médica integral. Revisábamos las condiciones de los factores determinantes de la salud en cada una de esas comunidades que visitábamos y tratábamos de generar de alguna manera una experiencia para que los estudiantes puedan ver que el trabajo de una salud no está suscrito básicamente a los médicos ni a las enfermeras, sino que es un trabajo en equipo, multidisciplinarios y con sobre todo la finalidad principal de brindar la famosa atención integral e integrada, que es lo que les venía comentando. Esa es básicamente la experiencia que yo había traído el día de hoy para poder mostrarles a ustedes y teniendo muchas ganas de poder continuar con la experiencia, quedo a disposición del equipo. Los felicito por esta gran iniciativa y bueno, estoy a sus órdenes para cuando ustedes deseen nuevamente convocarme. Muchas gracias y gracias a los señores con los que hemos compartido el escenario, porque de verdad ha sido muy, muy productivo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente quería resumir un poco la pregunta número 1. De antemano agradecerles, seguro los chicos van a tener a bien agradecerles al final del evento. Solo quiero puntualizar en referencia a la pregunta 1 para poder recordar cada una de las respuestas. He anotado. Con eso no quiero decir que las otras conclusiones a las que hayan llegado cada uno de los ponentes no sean importantes, sino creo que es algo mucho más personal y que me pareció importante volver a recalcarlo, ¿no? Por ejemplo, Leni, la doctora Leni, en la primera pregunta nos respondió y nos hizo a traer a colación una frase muy importante relacionada con calidad, que es pertinencia social, que muchas veces la dejamos de lado y no lo relacionamos, obviamente, ese término de transdisciplinaridad o la misma educación con calidad, ¿no? Nos ha introducido, obviamente, el aspecto de calidad como una parte de inicio para poder introducir esos enfoques a nivel de salud pública y a nivel de educación. El doctor More nos ha hablado de alternativas relacionadas con investigación, ¿no? Él comenzó a proponer en este caso que, por ejemplo, los grupos de investigación sean integrados obviamente por otras disciplinas, ¿no? Tenemos a nivel como ejemplo, y él lo dijo, ¿no? Como ejemplo a nivel de San Marcos tenemos varios grupos de investigación, muchas veces repetitivos, ¿no? Y él propone en este caso la unión de muchos grupos, ¿no? Reducir el número y muy aparte de algo tan importante que yo lo considero tan importante y conversado también con Cris en su momento lo hemos notado, que es la parte de financiamiento, ¿no? Porque en realidad para poder llegar a hacer un proyecto bajo esta categoría realmente es necesario un financiamiento mucho mayor, obviamente, para poder integrar otras disciplinas, ¿no? Y bueno, y la doctora Patricia, dentro de su experiencia de derecho, también nos introdujo a una palabra importantísima que ella lo define muy bien, como el caso de las condiciones habilitantes, ¿no? Tan importantes para el caso de algo que no lo vinculamos en este caso bajo este enfoque, y que es tan importante introducirlo no solamente para el caso de ciencias como el caso de derecho en sí, sino también en otras disciplinas, ¿no? Me pareció de suma importancia, por ejemplo, ¿no? Se pueden introducir estos términos, ella no lo mencionó, pero en estudios generales de repente, ¿no? Se podría introducir estas definiciones importantes sobre condiciones habilitantes. En el caso de Camila, habló de un término muy importante que lo dejamos de lado para el caso de Wangel, que es la parte de bienestar, ¿no? El bienestar completo, que es la esencia realmente de una salud y que muchas veces no lo vinculamos y solamente los dirigimos, en este caso, Wangel o una salud directamente al diagnóstico de zoonosis, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Y Camila lo ha mencionado. En el caso de Yair, nos propuso una alternativa sumamente importante y que está dentro de la currícula en realidad, pero muchas veces no lo tomamos como valor, que es el caso de estudios de caso, ¿no? Las experiencias de los mismos profesionales para poder resolver esos problemas reales de la sociedad, ¿no? Bueno, y para el caso de la tercera pregunta, porque nos hemos salteado la segunda pregunta, le doy pase a Cris para que pueda resumir la segunda pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, claro. Sí.
Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante todo lo que nos han podido compartir, sobre todo porque en realidad tenemos un panel bastante multidisciplinario, donde, bueno, estoy diciendo multidisciplinario porque obviamente cada uno ahorita estamos hablando desde nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, estamos fomentando esta conversación donde hemos hablado un poco sobre las oportunidades y los desafíos que trae el trabajo interdisciplinario, que definitivamente es lo que a veces pensamos que hacer One Health es algo fácil, ¿no? Que tú dices, ya, muy bien, pues este es One Health, ya estoy trabajando con, ya tengo animales, ya tengo el ambiente, ya tengo humanos, entonces ya estoy haciendo One Health. Pero no es así, ¿no? Muchos de ustedes han nombrado muchísimas cosas que son un desafío, como por ejemplo la falta de el usar diferente terminología, ¿no? Estamos hablando diferentes lenguajes muchas veces y no podemos encontrar una forma de comunicarnos de una buena manera. Entonces, cada uno de ustedes ha hablado de su perspectiva, que me ha parecido súper interesante. Camila, por ejemplo, menciona primero que una de las cosas que ella encontró desafiantes fue el inmiscuirse y entender a la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos normalmente con un proyecto a un lugar y llevamos nuestra idea y queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no pensamos que de repente lo que nosotros estamos llevando no es la prioridad, ¿no? Que la comunidad tiene muchas prioridades, que a veces estos lugares donde vamos a investigar ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Entonces, encontrar un lenguaje de comunicación es un poco difícil, ¿no? Que es lo que hablaba Yair, ¿no? Que la comunicación es importante y que a veces uno se siente como un alien cuando está haciendo algo en un campo que se sale un poco de nuestra zona de confort. No, pues porque tenemos nuestras ideas bastante planteadas, ¿no? Normalmente, para los veterinarios, por ejemplo, lo que siempre nos pasa es que piensan que trabajamos con perros y gatos. No hay veterinario que no ha pasado por ese problema cuando, bueno, los veterinarios hacemos muchísimas cosas, ¿no? Patti habla de la importancia de las políticas públicas, obviamente desde su punto de vista de abogada, y esto es súper importante porque muchas veces nosotros hacemos ciencia, pero no pensamos muy bien cómo esa ciencia se va a trasladar hacia la vida real, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro método científico y seguimos ese método científico, pero muchas veces tenemos que pensar también en las cosas prácticas de cómo ese proyecto, esa investigación se va a trasladar a una forma, a una realidad donde las personas que van a estar ejecutando esas políticas públicas no son necesariamente científicos, no van a seguir necesariamente la misma metodología y van a tener que enfrentarse a una realidad que va a variar, ¿no? Nosotros hacemos un estudio científico en una condición de campo, en un lugar en específico y esperamos que ese proyecto se pueda trasladar a otro contexto y a veces eso es un poco desafiante, ¿no? Lenny hablaba un poco de cómo ella, con todos los lugares que ha podido visitar, ¿no? Lugares en la selva, en la sierra, con todos los profesionales que ella ha podido trabajar, cómo cómo es enriquecedor conocer la realidad del país, cómo es bueno inmiscuirse en lo que pasa en la comunidad. A veces nosotros solamente vamos y visitamos como investigadores y no necesariamente nos inmiscuimos en los problemas de la comunidad, que pueden tener otros problemas, solamente vamos con una mentalidad de, este es nuestro proyecto de investigación y de repente no vemos un poquito más allá, y eso es muy importante hacerlo, ¿no? Entonces, todas las cosas que ustedes han mencionado, en realidad, es bastante enriquecedor. Es una pena que no tengamos mucho más tiempo para hablar de esto, porque podríamos hablar mucho más horas sobre esto, pero esperamos que podamos repetirlo en algún momento y seguir discutiendo todas las otras cosas que no hemos podido. Así es, Cris, esperamos, ya estamos pensando ya el conversatorio número 2 y bueno, quedan totalmente invitados. Muchísimas gracias a los ponentes. Sandra, no sé si puedes agradecer finalmente. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, con eco, pero sí. A ver, un ratito, estoy con doble de cuenta. Ahora sí. Tengan todos muy buenas tardes. Les habla Sandra Benítez, vicepresidenta del Grupo Estudiantil ETUS, con las que se han comunicado internamente para poder formar parte de este evento. Reiterarles las gracias por su participación, por la información muy importante que han brindado.
y por el tiempo separado. La verdad que ha sido muy enriquecedor todas las experiencias que ha vivido cada uno desde su institución y su disciplina. De igual manera, a todos los presentes que han participado activamente con los comentarios. Agradezco a mis compañeras y a las doctoras mentoras del grupo. Espero de que esta no sea la última, sino una de muchas conversatorios que vamos a planificar como grupo y con diferentes enfoques, pero todos desarrollando el One Health. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Ander, y a todos. Muchísimas gracias, Cris, Juan, Jair, Patricia, Camila y Lenny. Y a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien por generar esos espacios. Nos estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego, gracias.